recombinantes y, en cierto modo, es conveniente mantener un pequeño stock en domicilio. Estos son normas, sobre todo europeas. En vuestro caso, tenemos un programa de distribución, hay un programa de distribución del cual la Comunidad Valenciana es pionera, gracias a SECOVA, de distribución de productos a domicilio, y aquí hay representantes. De hecho, está la persona que lo encarna físicamente, ¿de acuerdo? Entonces, no es realmente necesario mantener un pequeño stock porque todo el mundo tiene su pequeño stock en el domicilio. Esto es aplicable a centros donde se hace distribución de otro modo. Pero quizá en estos momentos es un momento para empezar a pensar que fármacos que tengan vida media un poquito más favorable podrían mejorar los resultados clínicos al reducir el número de infusiones y al aumentar los niveles valle y ajustarlos. Nosotros sabéis que trabajamos un montón con la farmacocinética, todos habéis pasado por las manos de Juan para haceros el ajuste con el famoso WAPS-EMO para determinar los niveles más adecuados y definir las pautas personalizadas. Y en este caso sería posible incluso en determinadas circunstancias modificarlo porque tenemos toda esa información vuestra. Tenemos vuestros perfiles farmacocinéticos y podemos predecir de una manera mucho más estricta cómo sería la respuesta ante distintas dosis de factor 8 o de factor 9 en caso necesario si tuviéramos que modificar este tipo de pautas. Si hacemos una pauta correcta y lo que más importante y lo que depende directamente de vosotros es la adherencia al tratamiento, no abandonar o no descuidar las infusiones, porque una falta de adherencia va a condicionar un aumento de sangrado. Si limitamos los sangrados, evitaremos que vengáis al hospital. Y si os hacemos visitas telefónicas durante una temporada, evitaremos que vengáis. Si evitamos la visita al hospital, reduciremos los contagios, porque el hospital es donde podéis contactar con otras personas que están enfermas. Y si reducimos los contagios, reduciremos el riesgo de que desarrolléis neumonía por coronavirus. Para esto es muy importante los registros. HemoAssist, muchos de ellos lo tenéis, y una nueva estrategia que queremos lanzar dentro de poco y que os convocaremos a todo aquel que desee participar. El número de plazas es limitado para poder participar en esta experiencia piloto. Pero el siguiente paso del HemoAssist, o incluso integrado, es un proyecto europeo en el que intentaremos participar lo antes posible y registrar los datos de actividad física, de infusión de factor, de comportamiento biológico, para tener todos vuestros datos y poderos manejar mucho mejor. Respecto a los tratamientos no sustitutivos, el único disponible comercialmente en estos momentos es emicizumab. Emicizumab tiene unos antecedentes de complicaciones trombóticas, sobre todo cuando se ha combinado con FEIBA, ¿de acuerdo? Y lo que no sabemos ahora es realmente cuál es el riesgo que tendría un paciente que tiene emicizumab si desarrollara una neumonía por coronavirus, que tiene más riesgo trombótico. Es una incógnita, no lo sabemos. Esto no estaba previsto, nadie sabía que esto iba a suceder y por lo tanto no se ha investigado. Y ahora estamos con una vigilancia estricta y limitación del riesgo de desarrollo de trombosis. Estamos permanentemente alerta para que contactéis con nosotros ante cualquier incidencia y los que estáis todavía con emicizumab dentro del entorno de ensayos clínicos, incluso ya después del mismo, ya sabéis que el contacto directo lo tenéis con nosotros, en particular conmigo, porque he sido de la unidad quien llevó la responsabilidad directa de estar con el ensayo, pero todos, Nino, Ana, Pau, yo, cualquiera, podéis contactar, incluso Juan o Alejandra, ¿de acuerdo? Las personas que todavía están con tratamiento son agentes bypass, que en estos momentos ya no hay prácticamente nadie, pues hay que tener una vigilancia muy estricta también del riesgo de trombosis en el caso de desarrollo de enfermedad. Y los que estuvieran con ensayos clínicos, estos ya los hemos anulado, ya no hay nadie, y con este tipo de tratamientos, pues obviamente la historia es un poco diferente. Es decir, aquí hay más incógnitas que respuestas, como podéis ver, porque básicamente son fármacos con menos tiempo. Los pacientes con ensayos clínicos, aún estáis algunos de vosotros en ellos, pues hay que continuar con los mismos. Lo que estamos haciendo es suspender las visitas al hospital y la toma de muestra, y lo estamos haciendo, es el famoso follow-up, ¿no? El seguimiento de forma remota. Terapia génica, y vamos a empezar, ya tenemos 4 ensayos clínicos a punto de arrancar, pero ahora vamos a tener que esperar a que todo esto desaparezca para poder arrancar. Terapia génica, esto da para otro hemoforum, otro hemo... ¿Cómo lo hemos llamado, Luis? ¿Qué? Hemoforum, ¿no? ¿Cómo le hemos llamado a esto? Hemoencuentro. Perdón. Para terapia génica yo creo que tenemos un interesantísimo encuentro dentro de poco, porque aquí sí que hay muchísima información para compartir con vosotros. Y desde luego, en el caso de hospitalización por coronavirus, lo fundamental es avisar a la unidad de referencia. Yo creo que un paciente con hemofilia no debería ingresar fuera de un centro de referencia, sinceramente. La FE es centro de referencia para coronavirus, es centro de referencia para hemofilia. Y ahí tendríamos que tener una serie de consideraciones, sobre todo en relación con el riesgo de trombosis, porque tratar una hemofilia durante un ingreso es sencillo. Hay que incrementar
la intensidad de la profilaxis, pero en este caso tenemos que tener muy balanceado el riesgo de trombosis que os he mencionado desde el principio. Nada, ya para acabar con estas. ¿Qué hay que hacer al respecto con la comunidad de hemofilia? Pues, en primer lugar, hay muchísimas recomendaciones de muchas organizaciones. Lo que nosotros hemos dicho, lo que dice la Federación Mundial, lo que dice STH, la Sociedad Americana, incluso sociedades locales como asociaciones de pacientes. En ocasiones hay divergencias entre los propios organismos médicos y dicen cosas discretamente distintas, pero básicamente porque son entornos geográficos, como os mencionaba antes en aquel mapa, perdón, son entornos geográficos y entornos sociales muy diferentes. No es lo mismo el entorno médico en Estados Unidos, en Alemania o en España. Muy importante la formación continuada. Por eso es importante esta charla y me disculparéis que haya sido tan extensa. Pero yo creo que a lo mejor he conseguido ayudar a clarificar alguna idea. Todos necesitamos formación continuada. Y esto soy yo haciendo el canelo con la presentación esta que se nos ocurrió, con papeles, pero que pues cumplió el objetivo que se le pedía, ¿no? 5 puntos en los que intentábamos transmitir, o intenté transmitir una información muy clara. ¿Vale? Esto no es una gripe, es distinto. Intentar exponer de forma realista los riesgos, es lo que está intentando hacer todo el rato. El impresionante y fundamental valor de la adherencia al tratamiento y la evitación de contagios, las terapias o las conductas de evitación, ¿no? Y desde luego, si alguien es positivo, tenemos que ponernos todos a trabajar porque la respuesta será individual a cada uno y el manejo será individual. Todo esto pasará. Hasta entonces hay que cuidarse y seguir las normas y después ya veremos. Esto es lo que se nos viene ahora, ¿de acuerdo? Esto es tremendamente reciente. La nota de prensa definiendo las fases del retorno, que todavía hay el famoso cachondeo con que si la fase 0 es la primera, la segunda o la tercera, pero en definitiva es una solución muy compleja. A mí me gustaría estar en la piel del que ha tenido que diseñar el plan de transición. Esto es muy, muy, muy complejo porque estamos hablando de 40 millones de personas a las que hay que poner de forma más o menos coordinada en la calle en algún momento. Y este es el riesgo. Os lo explico. Esto es lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada. Hubiera subido el coronavirus, se hubieran infectado 30 millones de personas en el país y hubieran muerto millones de personas. Probablemente. Probablemente. Cuando empezamos con los confinamientos, esto se intentó bloquear y llegamos a este punto. O sea que no llegamos a hacer toda esta escalada tan brutal. Pero ¿qué pasa si aquí aflojamos, bajamos la guardia y de repente pensamos, bueno, llega el calorcito, 31 grados este fin de semana, el día 2 todos a la calle, los bares se abren dentro de un par de semanas o cuando sea, puede haber un rebrote. No sabemos si sucederá. A lo mejor no hay nada. A lo mejor el virus no se transmite en verano, pero no lo sabemos. Con lo cual estamos obligados a mantener la principal estrategia, que es la estrategia de evitación, el distanciamiento social, como se le ha venido a llamar, o la nueva normalidad, que es ese neologismo que se ha inventado el gobierno, que parece más un término de una novela de Orwell, de 1984. Pero bueno, es lo que hay y es en lo que estamos. Y esto es los mensajes, al final, lo que quiero contaros, lo que he querido contaros. Primero, esto es algo muy serio, muy, muy serio. Un incremento de mortalidad esperada en un porcentaje pequeñito, pero un incremento de mortalidad que afecta incluso a los propios sanitarios, que son los que tenemos en estos momentos el mayor riesgo de la población para estar trabajando en el centro donde se acumula el coronavirus. Coronavirus es una enfermedad infecciosa, es una neumonía viral, pero tiene un protagonismo muy importante en las alteraciones de la coagulación, que no tienen nada que ver con las alteraciones de la coagulación de la hemofilia, pero que pueden complicarse muchísimo en un paciente con hemofilia si adquiere una neumonía grave. Primero, porque va a ser muy difícil manejar y tenemos poca experiencia. Lo intentaremos hacer lo mejor que podamos. En ese sentido, no estéis preocupados. Yo creo que hay buenos profesionales en la unidad. Quizá yo soy el más tonto de todos. El resto son la gente fundamental que han estado muchos años. Pero lo que sí que tenemos todos son unas ganas enormes o una voluntad enorme de intentar ser los mejores posibles a nuestro campo. Acordaos que no sois más susceptibles. Incluso los que tienen VIH, si está bien tratado. Y en último lugar, la mejor medida, la prevención. Esto es el final. Esto es todo. Algún día esto volverá a llegar. Volveremos a pisar la playa y volveremos a salir, pero muy probablemente las cosas van a ser bastante distintas a como son ahora. No sé muy bien cómo, cuándo ni de qué manera. Pero si al final, con todo esto, he conseguido contaros algo que os pueda servir de utilidad, pues ese era el objetivo. Y nada, muchas gracias, porque veo que estáis casi todos, no he seguido a nadie. Muy bien.
Me podéis aplaudir, se oye. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Santiago. entonces, como igual tenéis preguntas, que yo creo que estaría bien, y ya digo, aunque no se contaba con eso, con que Juan, Alejandra, Pau, y no sé si se habrán incorporado más gente que quiera responder, este es un buen momento para hacerlo. ¿Estáis silenciados? Santi. Amparo quiere hablar. Levantar la mano. Ahí, sí, Amparo. Modera tú, Luis, ¿vale? ¿Te parece? Amparo. O Sonia, o quien queráis. Levantáis la mano, tenéis ahí en reacciones y hacéis así. Y entonces, bueno, que sé que vais a hablar. Amparo. Buenas tardes, yo no le conocía de nada, encantada. Yo soy una paciente soy portadora de hemofilia B grave y estoy atendida en la FE, ¿vale? Yo tengo una duda. Si yo soy de Manises, si como no están haciendo pruebas de coronavirus ni nada, si yo, por ejemplo, empiezo a tener fiebre o empiezo a tener síntomas y los hacen pasar en casa, que es lo normal, y lo pasas en casa normal y no va más grave, ¿yo tendría que avisar a la unidad de hemostasia? Si nos avisas, encantados. Sería Mira, lo conveniente, ¿no? Sí, pero a ver, la población con hemofilia es una población muy pequeña, en definitiva. En un solo día atendemos a pacientes anticoagulados que multiplican casi por 3 la población de hemofilia. Total. No, lo sé, y yo No estoy muy bien atendida y encantada, pero tenía dudas porque no sabía si tenía que ir al hospital de aquí de Manises, por ejemplo, o debería de ir directamente a la CED o cómo hacerlo. Porque, lo normal es que yo no me pongo mala, pero... Si tuvieras algún problema nos llamas y te atenderemos muy gustosos. Vale. Normalmente hasta ahora no han estado haciendo pruebas de coronavirus prácticamente a nadie. No, por eso lo decía, que como no sabes si vas a estar malo o qué síntomas. En esta reunión veo a alguien que le ha pasado una situación parecida y le tocó confinarse sin tener ninguna posibilidad de hacerlo. Y nosotros, además, no hemos podido solicitar el test de coronavirus y seguimos sin poderlo solicitar. Lo solicita Prevención de Riesgos Laborales y lo solicita quizá la gente de Medicina Interna. Pero a pacientes ambulatorios no hemos podido hacerlo. Entonces, si tú tienes algún tipo de problema, ponte en contacto con nosotros y lo solucionamos individualmente. Pues y eso aplica para todos los que estáis aquí y los que no estáis aquí. Así, si somos unidad de referencia para el manejo de la hemofilia, hay cosas que tenemos que hacer necesariamente. Pues si nada, podemos derivaros a vuestro médico que hacer, lo haremos porque creemos que es conveniente. Si tenemos que haceros venir, os hacemos venir ir a la fe, porque pensamos que será lo más adecuado. Pero yo creo que ya hay una buena relación de confianza de la mayor parte de todos para saber que intentamos hacer lo mejor posible. No me cabe duda de eso. Sí, que habías levantado la mano. Enrique. Ya. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí. Bueno, yo he estado escuchando estos días que aquí en la Generalitat hacían pruebas de positividad o de no sé cómo lo llaman, al final ya no sé qué prueba es, pero para saber si has pasado, si has estado, si no, con el virus, y que era voluntaria. Y me había parecido que era en el exterior de la fe. Entonces, de alguna manera, preguntar si nos puede servir de algo conocer el resultado de esas pruebas. Vale, un montón de ideas, Enrique, a la vez. Primero, se ha centralizado la toma de muestras para coronavirus precisamente en las carpas que han puesto detrás de la fe. ¿Vale? Unas carpas blancas que han puesto al lado de la casa Ronald McDonald, enfrente de la estación del tren. Segundo, se está empezando a hacer pruebas a la población, pero, por ejemplo, a nosotros ni tan siquiera nos las han hecho. Nos las tenían que haber hecho hace 2 semanas y ni tan siquiera nos las han hecho. Nos dicen que nos las van a hacer la semana que viene, pero no lo sé. A la población en general tampoco se está diciendo de hacerla. Hay un proyecto nacional, que quizá también lo habréis oído, que es un proyecto nacional del Ministerio de Sanidad, que quiere hacer un corte epidemiológico, es decir, quiere coger 60.000 personas de toda España, de distintas regiones geográficas, y hacerles la prueba de los anticuerpos. Pero para luego decir, bueno, hemos trabajado sobre 60.000 y nos ha salido esto. En los 40 millones de habitantes del país, lo esperable sería esto otro.
¿vale? Entonces, y en cuarto lugar, esto no es voluntario la participación, Sí, sí. pero uno no puede pedir que le hagan los anticuerpos. De hecho, yo no puedo ni tan siquiera solicitarlos. Yo puedo pedir muchas pruebas, pero esta prueba en concreto está limitada solamente a la gente de mi hospital y de todos los hospitales que se dedican a esto. No solamente en la FE, en Manises, en Gandía, Sí, sí, sí. las pruebas las centralizan en un departamento. Y lo cuarto, y lo más importante, no sabemos, esto lo siento, pero es así, no sabemos todavía el valor que tienen los anticuerpos en sangre frente a coronavirus. Todavía no sabemos realmente si son protectores o no son protectores, primero, y segundo, no sabemos cuánto tiempo esta respuesta se va a mantener. Lo más probable es que sí. Lo más probable es que uno que tenga un anticuerpo tipo IgG, son los anticuerpos crónicos, esa persona sea inmune, posiblemente durante 1 año, 2 años. Se están estimando, pero no tenemos información. En el encuentro del año que viene os lo digo. Vale, gracias. Para complementar un poco lo que ha dicho Santi, porque es un tema que lo hemos tratado, el estudio de seroprevalencia, que ya está en marcha, son exactamente 90.000 personas de toda España. En Comunidad Valenciana van a ser 6.000. En el departamento, bueno, en lo que es Valencia lo va a hacer el Hospital La Fe, y de hecho ya se están produciendo llamadas, es todo voluntario. De hecho, tuvimos mucha incidencia en esto porque dentro de este estudio de seroprevalencia se le dijo al Instituto Nacional de Estadística, porque esto lo está haciendo el Ministerio de Sanidad, el Carlos III y el INE, que se tuviese también en cuenta la variante de la discapacidad de mayores, etc. Eso se ha tenido en cuenta. Sé ya que han llamado a personas con discapacidad de patologías. No sé si se ha llamado a algún hemofílico. Sé que se han llamado, por el control nuestro desde el CERMI, a 2 personas con esclerosis múltiple y una con ELA. Entonces, bueno, es totalmente voluntario. En Valencia lo hace la FE, y si os llama alguien, pues eso, es que habéis sido elegidos, y es el estudio este de seroprevalencia a nivel estatal, que es lo que se está haciendo. Karen había levantado la mano, luego también Vicent. Vale, Karen. Ahora, ¿me escuchan? Sí. Santi, una pregunta. Bueno, es una pregunta en general que llegó al grupo, tenemos un grupo general de hemofilia. Cuando surgió todo este tema con los niños, con el problema este que está viendo con los niños, este nuevo que salió, que parece que era, sí, eso, que al principio empezaron a decir que eran efectos del COVID. Bueno, yo mandé un correo a la Asociación de Pediatría de España y me respondieron lo que después sacaron como comunicado oficial, lo puse en el grupo, pero muchas madres me escribieron para que te pregunte específicamente si tú tienes algún conocimiento de que eso es así como está anunciando la Asociación de Pediatría, de que no tiene nada que ver con el COVID, o que por el momento no tiene nada que ver con el COVID y es algo aislado. ¿Te acuerdas de las diapositivas que puse al principio? Había una imagen de un WhatsApp en medio. Es básicamente eso, porque las noticias corren como la pólvora y hay muchísimas noticias no contrastadas. Hoy mismo estábamos hablando, Bienvenida, que la conocéis todos, Bienvenida y yo de este tema. Y estamos hablando del Kawasaki o del síndrome antifosfolípido que se ha descrito en niños con infección por coronavirus. A ver, desgajando la idea en varios elementos. Primero, coronavirus grave en niños es muy infrecuente, muy infrecuente. Segundo lugar, cuando el coronavirus es grave en niños, muchas veces son niños con comorbilidad asociada, no hemofilia, sino con operaciones asociadas. Trasplantados, niños con inmunodeficiencias, niños debilitados por procesos oncológicos. El Kawasaki, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad autoinmune, en la que se producen anticuerpos, los mismos que los inhibidores, los mismos que la hemofilia adquirida. Son anticuerpos que aparecen de forma casual, desencadenados por algo, y que atacan a determinadas estructuras del cuerpo. No al factor 8, sino, por ejemplo, al corazón. Provocan una cosa que se llama miocarditis, o provocan daño renal, o provocan daño cerebral. Fundamentalmente atacan a las arterias pequeñitas, y allí donde hay una arteria, el corazón, el riñón, el pulmón, el cerebro, cualquier sitio, pueden provocar inflamación y daño orgánico importante. Y Kawasaki aparece asociado en muchas ocasiones a un desencadenante de una enfermedad viral, como la PTI, como la trombopenia inmune, que igual os suena de algo, que suele aparecer al cabo de 1 semana o 2 semanas de un catarro. Catarro que puede ser causado por rinovirus
puede ser causado por coronavirus, o hay muchos otros coronavirus que no son malos como este, ¿de acuerdo? Entonces, se han descrito algunos casos, el problema es que esta noticia se ha amplificado enormemente. Y en esto sucede que lo anecdótico y lo excepcional ahora es noticia. En periodismo hay una frase que la oí hace mucho tiempo y me gustó mucho. Dice, perro muerde a hombre no es noticia, pero hombre muerde a perro sí que es noticia. No sé si me explico. Lo raro, lo excepcional, lo infrecuente, lo friki, hasta cierto mundo, es lo que sí que se alerta enseguida a la población. Y luego corre a toda velocidad por las redes sociales. Entonces, el mensaje que los pediatras están transmitiendo es que sí que se ha observado algún caso excepcional de enfermedad de Kawasaki. También se ha observado una cosa que se llama síndrome antifosfolípido en pacientes adultos. Ten en cuenta que llevamos 3 millones de casos diagnosticados. Diagnosticados con prueba de coronavirus. Con lo cual, entre esos 3 millones es posible encontrar excepcionalmente algo. Pero no parece, desde luego, una alteración vinculada a la enfermedad ni nos debería preocupar en absoluto. Y luego cada cosa, si alguien desarrolla una enfermedad, yo mismo, si desarrollo una enfermedad, Pau, yo, Alejandra, Juane, somos gente que estamos en el hospital todos los días. Nuestro riesgo es más alto. Tenemos distintas probabilidades de caer enfermo. Y cuando caigamos enfermos, si es que caemos, que tenemos mucha probabilidad, si no lo hemos hecho ya, nuestro riesgo individual será distinto al de otras personas y tendremos que observar lo que nos sucede a cada uno. Pero mensaje, absoluta calma, Karen. Absolutísima calma. Vale. En el caso concreto de tu familia, de tus chicos, estate tranquila. No es previsible que suceda absolutamente nada. Puede suceder, por supuesto. Hay una cosa que yo le cuento siempre a la gente que viene a los estudios de trombofilia, que es un ejemplo muy tonto, pero si me permitís os lo cuento, porque además a los abueletes le hace mucha gracia. Entonces yo les cuento de lo que son los factores de riesgo, les intento explicar. Cuando hacemos estudios de trombofilia, diagnosticamos alteraciones que pueden provocar trombosis. Pueden provocar o no, facilitan que se desarrolle trombosis, son factores de riesgo. Y entonces les digo, mira, vamos a ver, si usted coge el coche por la mañana, un domingo por la mañana, bueno, antes, cuando se podía coger el coche, coge el coche el domingo por la mañana, el día soleado, ha descansado muy bien, ha desayunado, se va por la pista de Lidia para ir a Lidia y no hay nadie en la carretera, usted va a 80 km por hora por la derecha y llega a la altura del centro comercial Losito, un autobús que sale no sé dónde, se le rompe los frenos, se cruza y lo mata. ¿Qué probabilidad hay que pasar eso? Hombre, pues ninguna, ¿cómo que ninguna? Va en coche y le puede pasar, y le ha pasado. Y ahora imagínese que se va de fiesta un viernes o un jueves por la noche hasta las 4 de la madrugada y vuelve en el coche borracho con 4 amigos gritando a 140 por la pista, lloviendo y con viento arracheado y llega a Liria. ¿Qué probabilidad de que le pasara? Hombre, pues a lo mejor no tanta, pero ha llegado a Liria. Entonces la probabilidad es así. La probabilidad de desarrollar una enfermedad muy infrecuente es muy baja, pero esa probabilidad existe. Ahora bien, si esa enfermedad aparece tendremos que tratarla. Pero quedaros muy tranquilo con respecto a lo del síndrome de Kawasaki, ¿eh? Muy, muy, muy tranquilos. No hay ninguna evidencia de que esto sea un problema común en coronavirus. Vale, gracias, Santi. Luis, no se te escucha, ¿eh? Está silenciado. Vicente. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, ok. Bueno, Santi, yo tengo un par de preguntas, una genérica y otra más personal, ¿no? Entonces, ¿cómo yo ya sé que estoy en otro país totalmente diferente a España, con un sistema sanitario infinitamente peor, pero bueno, dentro de lo que cabe, cada capital de provincia tiene un centro de aislamiento y bueno, se están tomando ciertas medidas. En la región donde estoy, en toda la región, bueno, en toda la provincia de Barahona hay 36 casos, o sea que no hay muchos. En el pueblo donde yo estoy no hay ninguno. Aún así ya llevo más de un mes, como 45 días, tomando precauciones por si acaso. Pero ¿cómo actuaría yo aquí en un país donde el espacio aéreo está cerrado, donde no se sabe cuándo se va a volver a abrir, donde el sistema sanitario es muchísimo peor y bueno, y donde ni siquiera saben lo que es la hemofilia, esto prácticamente, que es lo importante. Entonces esa es la primera pregunta. Y bueno, la segunda, que es más genérica, a ver si, ¿por qué esto
se habla de que se va a hacer un estudio epidemiológico con una muestra representativa. ¿Por qué no se propone o por qué son reacios a proponer las pruebas masivas como han hecho los países que sí que lo han sabido controlar, como Corea del Sur y otros países? ¿Qué es lo que ocurre? Si no se pueden conseguir, si son muy caras, si no les da la gana. No sé si, a ver si el personal médico sabe algo de eso. Vale. Me lo has puesto difícil, ¿eh, Vicente? Sí, un poco, sí. A ver, la primera pregunta es una pregunta personal. No me gusta responder preguntas personales, pero en este caso es que esta tiene aplicación. Porque la que a ti te pasa es una situación extrema de algo que le podría pasar a cualquiera de los que estéis conectados. Entonces, por ese motivo, sí, y si no, la comentaríamos tú y yo en privado. A ver, tienes unas opciones un poco más complejas que las que podrían tener las personas que están en el entorno del Hospital La Fe, sin lugar a duda. La única recomendación que te puedo hacer es, si te pasa algo, llámame. No te vayas. No. Si te pasa algo, ponte en contacto conmigo. Yo intentaré ponerte, yo o Nino o Ana, quien sea, yo seguramente nos pondríamos en contacto con el hospital donde estuvieras hospitalizado. Hoy en día las comunicaciones son muy fáciles. Incluso por WhatsApp te puedes conectar con quien sea. Y intentaríamos asesorarlos para que recibieras el mejor tratamiento en cada momento. Mientras tanto, en tu caso sí que tienes que hacer unas políticas de confinamiento y distanciamiento muy intensivas. Porque si te pones malo, tus opciones de recibir un tratamiento donde te puedas complicar son mayores. Entonces no puedes volver a España. De hecho, estás muy bien en República Dominicana porque allí la presencia de coronavirus es muy bajita. Y muy probablemente lo será. Porque muy probablemente el clima húmedo, cálido y tal, es un contenedor para que esto no suceda. Respecto a, no sé si yo te lo he respondido, y si no, hablamos cuando tú quieras, que ya sabes que podemos hacerlo. Sí. Y eso sería aplicable a cualquiera de vosotros. Cualquiera que tuviera un problema en ese sentido, que tuviera ese batido en otro sitio, poneros en contacto con la unidad, que para eso estamos. Si no, menuda unidad de referencia de chicha y nabo seríamos si no hiciéramos este trabajo. Respecto a por qué no se hacen pruebas masivas, bueno, esto es muy complejo. Yo lo que sí que creo es que la gente que está al cargo de la toma de decisiones, a ver, se están esforzando. ¿Lo podrían haber hecho mejor? Sí. ¿Lo podrían haber hecho peor? Infinitamente. Y ha habido muchos errores y yo quizás si hubiera estado al cargo de ellos hubiera cometido tantos o más. Entonces lo que sí que está claro es que hay que ser constructivo en este momento y llegar al momento de poder poner críticas. Yo también echo de menos que incluso en mi hospital nos hubieran hecho test masivos a todos. Pero si no lo han hecho, por algo debe ser. Porque el mercado no permitía comprar las pruebas, porque había pruebas que no eran fiables. Había muchas cosas que podíamos haber hecho incluso dentro del propio hospital, en el Instituto de Investigación, y no se pudieron hacer porque no se autorizaron, probablemente porque se pretendió que todo esto fueran pruebas certificadas y validadas. Porque decirle a alguien que es positivo cuando no lo es, o decirle que es negativo cuando no lo es un problema muy grande, mucho más que utilizar una prueba certificada. Entonces, yo me imagino que acabará haciéndose, en estos momentos el presupuesto sanitario se incrementa de una forma espectacular y acabarán haciendo coronavirus casi a todo el mundo. Pero al final lo más probable es que se dé por bueno que todo aquel que ha tenido un cuadro catarral ha tenido un coronavirus y esa persona ya está inmunizada. No te puedo contar más. De hecho, nosotros no tenemos la posibilidad de poder pedir la prueba, básicamente porque está limitada. Ok. Juan había pedido la palabra. ¿Dónde estás? ¿Juan Solves? ¿No? ¿O Juana? Bueno, Manu. Manu. Yo no. ¿No habías dicho nada? Pues tenía yo aquí apuntado a Manu. Pues, no lo sé. A mí me ha llamado la atención, Santi, eso que has dicho de... Porque es un 100%. Es decir, 5 hemofilia adquirido, 5 fallecidos. Es muy poco, pero es el 100%. Es lo que hay. Es lo que hay. Los datos, a ver, los datos los puedes estrujar, pero los datos son los datos. La interpretación que uno puede hacer de los datos es una cosa mucho más flexible y más objetiva. 5 de 5, ¿qué significa? Hombre, pues lo que te decía, la gente con hemofilia adquirida no tiene nada que ver con la hemofilia congénita. De hecho, no tienen amartros, tienen sangrados cutáneos, sangrados viscerales y muchas veces tienen cuadros catastróficos que no se pueden controlar. Se parece mucho más a un hemofílico con inhibidores con complicaciones adicionales muy graves. Y son gente que suele tener muchísima comorbilidad. Casi todos son ancianos, casi todos tienen enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide o cáncer o problemas que hacen que su tasa de complicaciones sea muy alta. No me sorprende.
Ahora, son unos números muy pequeñitos. Cuando haya 500 personas con hemofilia adquirida que hayan adquirido el coronavirus, tendríamos más información. Y por otro lado, va a ser esto muy difícil, porque la hemofilia adquirida es muy infrecuente. Pero hay casi más hemofilia adquirida que hemofilia B, si te das cuenta. Eso significa que son pacientes más susceptibles a tener este tipo de enfermedad. Y aparte, esto es un registro europeo de colaboración voluntaria. Eso significa que los datos no son todos los que hay. Habrá muchos casos sin comunicar. Esperemos que vaya mejorando con el tiempo. Lo que sí que estaría bien es que si alguien de la asociación tiene un cuadro compatible, pues poner el contacto con nosotros y haremos lo que tengamos que hacer en cada caso de forma individual. Juana Barca había pedido... Juana Barca. Sí, hola. Perdona, ya no necesito la pregunta porque le ha contestado a una compañera. Gracias. Muy bien. Vale, muy bien, Juan. Perfecto. Muy bien. Yo, ahora con la fase que se está haciendo de desconfinamiento y todo esto, de hecho, la Consejería de Sanidad ha creado el comité técnico para hacer también, porque igual que tú, la que has sacado tú, es decir, lo que ha dicho el gobierno, eso se va a hacer luego en cada territorio de una manera diferente. De hecho, la propuesta que se ha hecho por Comunidad Valenciana, que es hacerlo por departamentos de salud, que el gobierno de España lo había dicho por hacer de carácter provincial, creo que está aceptada. Te digo, es decir, entonces, el tema de vuelta a promover ya las consultas externas, supongo que eso, lógicamente, recibiréis información por parte de la Consellería, en el cual esa